El sol del desierto caía sobre las colinas doradas de Nuevo México, donde solo el viento se atrevía a cruzar sin pedir permiso. En medio de ese silencio polvoriento, se alzaba el rancho de Elías Morrell, un hombre del que pocos sabían mucho, y del que todos hablaban demasiado. Decían que había sido buen marido una vez, que su esposa murió en un invierno de cólera, y que desde entonces no volvió a mirar a una mujer sin que su mirada celara. Otros contaban que había enterrado el amor junto con ella, allá en la colina detrás del granero, donde crecía una única cruz de madera. Lo cierto era que Elías vivía solo con sus caballos, su perro viejo, y las noches largas en las que el silencio le pesaba como un fantasma. Trabajaba del amanecer al anochecer sin más compañía que el zumbido del viento y el crujir de los cercos viejos. A las mujeres del pueblo, intrigadas por aquel viudo solitario, intentaron una y otra vez acercarse. Una le llevó pan recién horneado, otra le ofreció ayuda con la costura. Una más, con la sonrisa cargada de promesas, le pidió que la invitara a ver el atardecer desde su porche. Él rechazó a todas, con la misma voz baja y cortés de quien no busca herir, pero tampoco abrir la puerta. «No necesito nada, señora». Gracias. Su respuesta se volvió un muro. Y pronto, en el pueblo se empezó a decir que Elías Morrell tenía el corazón de piedra. Pero lo que nadie veía era como cada noche, antes de dormir, el hombre sacaba una pequeña caja de madera del cajón. Dentro guardaba el anillo de su difunta esposa, una cinta de su cabello y una fotografía amarillenta. La tocaba con dedos temblorosos, murmurando apenas un nombre. Lucían. Después apagaba el quinqué, respiraba hondo y se dormía, sin sueño ni consuelo. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, Elías juraba escuchar su voz en la casa vacía. «No te encierres», parecía decirle el eco. «Todavía hay vida más allá de mí». Él no respondía, solo apretaba los puños, decidido a vivir con el corazón en ruinas. El rancho Morrell era próspero, sí, pero sin risas. Los trabajadores lo respetaban, aunque no lo comprendían. Algunos jóvenes rancheros lo tomaban como ejemplo de disciplina, otros como advertencia. «Ese hombre no vive, solo respira». Una tarde de finales de verano, el cielo cambió de tono. Se levantó una tormenta de arena que hizo temblar las puertas y oscureció los caminos. Elías recogía el ganado cuando el relámpago partió el horizonte. El trueno lo hizo girar. Entre la bruma, algo se movía en el camino. Una figura, no, dos, a un caballo tambaleante, avanzaba lentamente, y sobre él, una mujer envuelta en un manto oscuro sostenía a un niño pequeño. Elías entrecerró los ojos. Pensó que la tormenta le estaba jugando una mala pasada. Pero el caballo se desplomó frente a la entrada del rancho. La mujer apenas alcanzó a bajar antes de caer de rodillas. En el barro el niño tosía, con la piel ardiendo de fiebre. Elías corrió hacia ellos sin pensarlo. La mujer levantó la mirada y bajo el manto vio unos ojos oscuros, firmes, casi desafiantes, a pesar del cansancio. Su piel cobriza y los tatuajes finos en el cuello lo hicieron entender al instante quién era. «Eres Apache», murmuró él. Sorprendido en ella, sintió apenas, sin miedo, sin disculpa. «Solo necesito un techo», dijo con voz ronca. «El niño tiene fiebre». Elías la observó unos segundos que parecieron eternos. Sabía lo que implicaba abrirle la puerta. El rechazo del pueblo, las miradas, los rumores, pero algo en su mirada lo detuvo. No era súplica, era dignidad. Sin decir palabra, se apartó del umbral. La mujer pasó, sosteniendo al niño con fuerza. La tormenta rugió detrás de ellos, mientras Elías cerraba la puerta. Por primera vez en años, el silencio de la casa se llenó con una respiración distinta a la suya. Él no lo sabía aún, pero esa noche, el destino había cruzado el umbral de su soledad. El fuego chisporroteaba dentro de la vieja chimenea del rancho Morrell. Afuera,
La tormenta rugía con furia, lanzando granos de arena como cuchillas contra los postigos. Elías había cerrado todas las ventanas, y la mujer apache, esa desconocida que el destino le había dejado en la puerta, se hallaba sentada en el suelo, con el niño en brazos. El pequeño ardía en fiebre. Su respiración era entrecortada. El pecho subía y bajaba con dificultad. Elías se movía torpemente, buscando un trapo limpio, un poco de agua, algo que sirviera. No sabía nada de curar niños, y menos de hablar con mujeres desde hacía años. «Tome esto», dijo, ofreciéndole un paño húmedo. A la mujer lo recibió sin mirarlo directamente. Su piel, tostada por el sol, brillaba con gotas de lluvia. El cabello oscuro se le pegaba al rostro. Había una fuerza silenciosa en ella, una calma que contrastaba con el caos del clima. «¿Cómo se llama?», preguntó él al fin, más por necesidad de romper el silencio que por curiosidad. «Neisha». Su voz era baja, firme. «Significa la que camina sola». Elías asintió. El nombre le pareció apropiado. «¿Y el niño es suyo?». Ella levantó la vista, y sus ojos, negros como la obsidiana, lo atravesaron con una mezcla de orgullo y advertencia. «Sí». Una sola palabra, tan cortante como un cuchillo en Elías. No preguntó más. Se limitó a acercar un leño al fuego y observar cómo la llama tomaba vida. Aquel niño podía morir si no lo atendían, y lo sabía. «Tengo algo de medicina», murmuró, y se levantó para buscar una caja de metal. «Aspirina, jarabe de menta». No es mucho. Neisha lo observó trabajar en silencio, como si lo estuviera midiendo. Cuando el niño bebió el jarabe, ella lo recostó junto al fuego, envolviéndolo en una manta que olía a cuero y humo. Luego, sin pedir permiso, tomó una rama seca del suelo, la rompió en trozos y la arrojó a la hoguera. Elías la vio hacerlo y sintió un leve temblor interior. Nadie, desde la muerte de su esposa, había tocado su fuego. «No necesito su piedad», dijo ella, sin mirarlo. «Manana mi aya». Solo necesitaba pasar la tormenta. «No se va a ir con ese niño enfermo», replicó Elías, con voz más dura de lo que pretendía. «Se quedará hasta que mejore». Neisha lo miró otra vez, larga y atentamente. No había desafío en su expresión, sino algo más profundo, como si tratara de decidir si podía confiar en él. Finalmente asintió. Una noche, Elías no discutió. Caminó hacia el armario y sacó una manta limpia. La dejó sobre la silla y dijo: «Dormirá cerca del fuego. Hay pan y carne seca si tiene hambre». Ella no respondió, solo se acomodó junto al niño, quien, por fin, comenzó a respirar con un poco más de calma. Elías la miró unos segundos antes de retirarse al cuarto contiguo, pero el sueño no llegó. En la oscuridad escuchó los suaves movimientos en la sala, la respiración del niño, el crujido de la leña y el murmullo de una voz femenina cantando en una lengua que no entendía. Una melodía lenta, casi un rezo. Por un instante, Elías recordó cómo su esposa solía cantar para espantar las tormentas. El mismo tono, el mismo ritmo que hacía que la casa pareciera menos vacía. Cerró los ojos y sin quererlo, una lágrima le recorrió la mejilla cuando el amanecer despuntó. La tormenta se había disipado. El aire olía a tierra mojada y a un silencio distinto, más blando. Elías bajó las escaleras, esperando encontrar la sala vacía, pero Neisha seguía allí, despierta, con el niño recostado sobre su regazo. Sus ojos lo miraron, tranquilos, sin agradecimiento ni culpa. «El niño vivirá», dijo con voz seca. «Gracias por el fuego». Elías asintió, mudo toro. Y en ese gesto, en ese breve cruce de miradas sin palabra, nació algo que ninguno de los dos pudo nombrar, a una grieta en la soledad de él, y una chispa de fe en ella. En esa mañana, el sol volvió a brillar sobre el rancho Moreland, pero el hombre que lo habitaba ya no era exactamente el mismo. La tormenta había dejado su marca en la tierra. El aire olía a barro fresco,
y a leña quemada. El rancho Morel amaneció envuelto en una calma extraña. Como si la noche anterior hubiera cambiado el pulso del lugar, Elías salió temprano a revisar los corrales. Los caballos estaban inquietos, y algunos cercos se habían caído con el viento. Mientras trabajaba en silencio, su mente no lograba apartarse de la imagen de la mujer y el niño, durmiendo junto al fuego Naisha. El nombre resonaba en su cabeza con el mismo eco que el viento entre los mezquites. No entendía por qué le había permitido quedarse. No era compasión, no era caridad. Había algo en ella que lo descolocaba a la forma en que lo miraba sin miedo, como si pudiera leerle los pensamientos y no se impresionara por ninguno. Cuando regresó a la casa, encontró la mesa limpia y la olla vacía. Neisha estaba de pie, con el niño, ya despierto, en brazos. Había barrido el suelo, acomodado la manta y dejado todo en orden, como si jamás hubiera pasado una noche allí. «Me iré cuando el sol esté alto», dijo ella sin mirarlo. «El niño ya puede caminar». Elías se quitó el sombrero, incómodo. «No hay apuro. El camino está blando. Puede quedarse hasta mañana. No quiero causar problemas». «No los causa», respondió él, casi sin pensar. «Además, no hay nadie más aquí». Neisha lo observó con una ceja levemente arqueada, un gesto entre ironía y desconfianza. «¿Y así vive? ¿Sin nadie?» Él asintió. «Así es más fácil». Ella dejó al niño sobre una silla y se acercó al fuego para avivarlo. Fácil no siempre significa bueno. Elías no supo qué responder. Hacía años que nadie le hablaba de esa manera. Sin compasión, sin rodeos, sin miedo. El niño empezó a toser y Neisha le dio un poco de agua. Elías se acercó y le tendió una manzana, que el pequeño tomó con timidez. Por primera vez, una sonrisa, tímida pero real, apareció en aquel rostro endurecido por la soledad. Neisha lo notó. «No está acostumbrado a los hombres», dijo. «Su padre murió hace 2 inviernos». Elías bajó la mirada. «Lucy, no lo sienta. En la vida apache, la muerte no nos pertenece». Solo nos visita. La frase quedó flotando entre ellos como una oración. Por primera vez, Elías quiso preguntarle: «Masen, ¿de dónde venía? ¿Por qué estaba sola? ¿Quién la perseguía?». Pero no lo hizo. Algo le decía que cada palabra suya debía ganarse con tiempo y respeto. El día pasó lento. Ella ayudó a remendar un trozo de manta y él le mostró dónde podía sacar agua del pozo. No hubo conversaciones largas, pero sí silencios que hablaban por sí mismos. Cuando el sol se escondió tras las colinas, el rancho volvió a respirar esa soledad que lo caracterizaba. Solo que ahora había 2 almas dentro. En esa noche, Elías volvió a preparar el fuego, dejó una manta junto a la chimenea para ella y el niño, y se retiró a su habitación. Pero el sueño, otra vez, no llegó antes de la oscuridad. Podía escuchar el crujir del fuego y los murmullos suaves de Neisha, contando algo en su idioma al niño. Su voz era diferente al canto de la noche anterior. Ahora sonaba cálida, protectora, viva. Elías se levantó, descalzo, y fue hasta la puerta entreabierta. Desde allí la vio. La mujer apache estaba sentada con el niño dormido sobre su regazo, la luz del fuego delineando su perfil sereno. En ese instante, el rancho, que durante años le había parecido una tumba, se sintió por primera vez como un hogar. No entendía por qué, pero el simple hecho de verla respirar bajo su techo le devolvía algo que creía perdido en vida. Volvió a su habitación en silencio, con una sensación extraña en el pecho. Quizás no era amor todavía, pero sí algo más peligroso, esperanza. Y en el silencio de esa noche, el hombre que había jurado no necesitar a nadie, comenzó, sin saberlo, a necesitarla. 3 días después de la tormenta, el sol volvió a brillar con fuerza sobre las colinas. Elías ensilló su caballo y se preparó para ir al pueblo. Tenía que comprar provisiones y algunas medicinas para el niño. Antes de partir,
Miró a Neisha, que estaba lavando ropa junto al pozo. El viento jugaba con los mechones de su cabello oscuro. Ella no levantó la vista, pero supo que él la observaba. «Volveré antes del anochecer», dijo Elías. «Ajustando el sombrero no necesito nada», respondió ella sin interrumpir su tarea. «No lo hago por usted», murmuró él. Neisha sonrió apenas. «Saint Gerast. Entonces, hágalo por el niño». Elías montó su caballo y partió. Pero esa sonrisa fugaz se le quedó grabada durante todo el trayecto. El pueblo de San Alonso era pequeño, una hilera de casas de adobe, una iglesia blanca y la cantina donde los hombres se reunían para hablar de todo lo que no les incumbía. Cuando Elías entró en la tienda general, el murmullo se hizo sentir de inmediato. «Miren quién volvió del desierto», dijo el tendero. «Un hombre bajo y rechoncho llamado Oara». «¿Cómo va ese rancho, Morel?» «Como siempre», respondió Elías, seco. Mientras cargaba harina y café, notó las miradas. Dos mujeres susurraban cerca del mostrador, y un vaquero joven sonrió con malicia. «Dicen que tienes compañía, Morel. Una mujer morena con un crío, ¿verdad eso?» Elías levantó la vista lentamente. «No es asunto tuyo». El joven alzó las manos, riendo. «Solo preguntaba en este pueblo. Una mujer así no pasa desapercibida. Algunos dicen que es apache». En el silencio cayó sobre la tienda. Oara fingió ordenar unos frascos. Incómodo. Elías dejó el dinero sobre el mostrador con un golpe seco. «No alimentes chismes, muchacho. El día que tengas tu propio rancho, aprenderás que las palabras cuestan más que las balas». Ann salió sin mirar atrás, pero las palabras quedaron zumbando como moscas en su cabeza. Cuando regresó al rancho, el sol se ocultaba tras el horizonte. Encontró a Neisha en la puerta, esperándolo. «¿Por qué tardó tanto?», preguntó ella con el ceño fruncido. «El pueblo habla demasiado», respondió él, descargando los sacos. «¿Y qué dicen?», preguntó, cruzándose de brazos. Elías dudó. Podría haber mentido, pero algo en la firmeza de su mirada lo desarmó. «Dicen que eres apache, Neisha». Bajó la mirada, sin sorpresa. «Eso no es un rumor, es la verdad. También dicen que vives aquí conmigo». Ella levantó la cabeza. «¿Y acaso no es cierto?». El silencio entre ellos fue denso, como el aire antes de la tormenta. Elías respiró hondo. «Noquiero problemas con los soldados, ni con los vecinos». «No los tendrá», dijo Neisha, con voz tranquila. «Mañana nos iremos en el niño, ajeno a todo». Jugaba en el suelo con una cuerda vieja. Elías lo miró y sintió un nudo en el pecho. La idea de verlos marchar lo perturbó más de lo que esperaba. «No dije que quiero que se vayan», aclaró al fin. «Solo que el mundo no perdona a los que son distintos». Neisha se acercó despacio. «¿Y usted los perdona?». Elías la miró, sin poder sostener esa pregunta. Ella era fuego bajo la piel, una presencia que lo confrontaba con todo lo que él había enterrado en compasión, deseo, miedo. «No sé», susurró él. «Entonces apréndalo», dijo ella, con una calma que lo desarmó. «No me quedaré por lástima. Pero si el niño sana, ayudaré en lo que pueda. No somos carga». Elías asintió despacio. «No pienso tratarlos como si lo fueran». Y por primera vez, Neisha lo miró con algo parecido a respeto. No gratitud, ni sumisión, sino reconocimiento. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Elías comprendió que el rumor del pueblo no era lo que más lo asustaba. A lo que temía era otra cosa, aunque esa mujer orgullosa, silenciosa y herida empezaba a romper el muro que había construido alrededor de su corazón, y no sabía si quería detenerlo. Los días comenzaron a pasar con la calma dura del desierto. Neisha se quedó, sin preguntar, sin pedir permiso. Su presencia se volvió parte del rancho, como el viento o el polvo. No hablaba mucho, pero cada día encontraba algo que hacer. Ann cortaba leña, lavaba ropa,
remendaba mantas o cuidaba a los animales enfermos con una delicadeza que Elías no había visto ni en sus propios peones. Nunca pedía nada a cambio, ni comida, ni dinero, ni favores. Solo aceptaba lo que el trabajo merecía en Elías. Intentó pagarle la primera vez, dejándole unas monedas sobre la mesa. Ella lo miró, serena, y dijo: «No soy empleada. Si ayudo, es porque estoy viva. No necesito su oro en el hombre». Acostumbrado a mujeres del pueblo que medían todo en favores y apariencias, se quedó sin palabras. Esa frase, «si ayudo, es porque estoy viva», le resonó por dentro como un eco largo en el niño, a quien Neisha llamaba Tosá. Había recuperado el color en las mejillas, jugaba en el patio con el perro viejo del rancho, y a veces seguía a Elías cuando él iba a revisar los corrales. Elías le enseñó a silbar con los dedos, a montar un caballo sin miedo, a lanzar una cuerda. El pequeño reía, y ese sonido tan simple llenaba de vida un lugar donde antes solo reinaba el silencio. Neisha los observaba desde la sombra del porche. No decía nada, pero en su mirada se notaba un brillo nuevo, una calma vigilante. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, Elías la encontró moliendo maíz. Se quedó mirándola unos segundos. El movimiento de sus manos era lento y seguro, y por un momento creyó ver a Lucía, su difunta esposa, en ese mismo gesto. Pero el pensamiento le dolió. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?», preguntó él, sin levantar la voz. «Hasta que el niño esté fuerte», respondió ella sin dejar de trabajar. «Ya lo está. Corre más que los caballos». Neisha sonrió apenas. «Entonces quizás me quede un poco más». «¿Por qué?», preguntó él. Genuinamente curioso, Ella levantó la vista. «Porque aquí nadie me dice qué hacer. En todos los otros lugares, alguien siempre lo hace». Elías se apoyó en el marco de la puerta, sin saber qué contestar. Había verdad en sus palabras. Y algo más, una tristeza oculta. «¿Y antes de llegar aquí?», preguntó. Con cautela Neisha se quedó en silencio. Solo el sonido de las piedras moliendo el grano llenó el aire. Finalmente, respondió: «Antes caminaba, huyendo». Cedía. Le sostuvo la mirada. «No todo el que camina huye, ranchero. Algunos solo buscan un lugar donde el alma no duela tanto». Esa frase le atravesó el pecho. Elías bajó la mirada, sintiendo que esas palabras eran tan suyas como de ella. Esa noche, Neisha cocinó por primera vez una sopa para los tres. Elías se sentó frente a ella, y el niño rió con la boca llena. La mujer no sonreía, pero algo en su rostro se había suavizado. El fuego iluminaba la habitación, y el sonido de las cucharas era la única música. Elías pensó en todo lo que había perdido, y en lo que sin darse cuenta estaba volviendo a encontrar cuando terminó de comer. Quiso agradecerle, pero ella lo interrumpió antes de que hablara. «No me dé las gracias. No la debo nada, ni usted a mí. No es deuda», dijo él. «Es compañía». Neisha lo miró largo rato. En su mirada no había ternura, pero sí comprensión. «La compañía no se compra, Elías Morel. Se acepta o se destruye». Dicho eso, se levantó y salió al porche, mirando las estrellas que nacían sobre el desierto. Elías se quedó en silencio, sin saber si ella le había ofrecido un consuelo o una advertencia. Esa noche no pudo dormir, porque comprendió algo que no quería admitir en aquella mujer. Que no pedía nada, era justamente la única que lo estaba dando. Todo en el verano comenzó a desvanecerse sobre las colinas, y con él, el calor insoportable del desierto dio paso a noches más frías. Elías y Neisha habían aprendido a convivir sin palabras largas, como si un acuerdo invisible les dictara la distancia, justa entre el respeto y la cercanía. Cada uno conocía los ritmos del otro. Él sabía que ella madrugaba antes que el sol, que se movía en silencio, que hablaba poco pero observaba todo. Ella sabía que Elías
Era un hombre que no necesitaba compañía para trabajar, pero que, de algún modo, siempre dejaba una segunda taza de café lista por las mañanas. A ninguno lo comentaba, ninguno lo rompía. Era su forma de vivir, un trato silencioso en una tarde. Mientras Elías reparaba el cerco del corral, Neisha se acercó con paso lento. «Vi a un jinete en el límite del valle», dijo sin rodeos. Llevaba uniforme. Elías levantó la vista. No se detuvo, pero miró hacia aquí. En el ranchero dejó el martillo. Desde hacía semanas, corría la noticia de que los federales patrullaban la zona buscando a indios fugitivos. En el pueblo, cualquier sangre apache era motivo de sospecha o castigo. «No le hablarán», dijo Elías, «pero no salga del rancho». Neisha cruzó los brazos. «No me esconderé como un animal. No le pido que se esconda. Le pido que viva». Ella lo miró largo rato, evaluándolo. En esa mirada había algo más que orgullo, en una chispa de desafío, como si quisiera ver hasta dónde llegaba su protección. «Entonces, necesito su palabra», dijo al fin. «Si vienen, no dirá que estoy aquí». Elías respiró hondo. No era una promesa ligera. Mentir a los soldados podía costarle el rancho. Pero verla allí, de pie, sosteniendo su dignidad con la misma fuerza con que otros empuñan un arma, le hizo decidir sin pensarlo. «Tiene mi palabra». Neisha bajó la vista. Un gesto casi imperceptible, pero en él se le escapó un respiro. Era la primera vez que confiaba en alguien fuera de su gente. Los días siguientes, ella comenzó a ayudarlo con los caballos. Elías le enseñó cómo reconocer una herida bajo la piel del animal, cómo usar la soga sin asustarlo. Neisha aprendía rápido, con paciencia y sin miedo. «No hablo con bestias», le dijo un día, mientras domaban un potro joven. «Solo las escucho. Si escucha su miedo, no muerden». Elías sonrió apenas. «Eso también sirve con la gente». «Entonces usted no escucha lo suficiente», replicó ella, sin alzar la voz. Él soltó una risa corta, casi olvidada. La mujer apache no solo lo desarmaba, lo hacía recordar partes de sí que había enterrado junto a su esposa esa noche. Mientras el niño dormía, Neisha limpió la escopeta de Elías junto al fuego. Él la observó desde el otro extremo de la sala, en silencio. «No necesita hacer eso», murmuró. «Todos necesitamos algo que mantener limpio», contestó sin levantar la vista. «Las armas, la conciencia o el pasado». En Elías apoyó el vaso sobre la mesa. «Why, Elsie, el mío está cubierto de polvo», dijo ella con calma. «Pero todavía dispara». No supo si era una metáfora o una advertencia, y prefirió no preguntar. Pasaron 2 semanas sin novedades, pero un amanecer, mientras Elías recogía agua del pozo, escuchó a lo lejos el sonido metálico de cascos. 2 jinetes con chaquetas azules se acercaban por el sendero. El corazón se le encogió. Corrió al interior. «Neisha, escúcheme», dijo con urgencia. «Son soldados». Ella ya había tomado al niño. Entonces llegó la prueba de su palabra. Elías se quedó inmóvil. Ella lo miró un instante, con un brillo extraño en los ojos. «No tengo miedo, ranchero. Solo quiero ver si usted cumple lo que promete». En el ruido de los caballos creció. Neisha se ocultó detrás del granero, y Elías salió a recibir a los hombres con el sol golpeando su rostro. El ranchero habló con voz firme, mientras el polvo aún no se asentaba. «¿Buscan algo?» «A una mujer apache», dijo el soldado. «Desconfiado. Dicen que anda con un niño». Elías sostuvo la mirada, sin parpadear. «Por aquí no ha pasado nadie. Solo el viento». Los soldados lo observaron un momento, dudando. Luego siguieron su camino. Cuando el ruido se desvaneció, Neisha salió lentamente. Elías no dijo nada. Solo se cruzaron las miradas, y con ellas sellaron un pacto que no necesitaba palabras, un trato silencioso.
El sol se ocultaba detrás de los cerros cuando Elías regresó del pueblo con el caballo cubierto de polvo y cansancio. Había ido a comprar grano y algunas medicinas, pero sobre todo había ido a confirmar los rumores. Los soldados seguían patrullando. Buscando a una india y su cría, encerró la puerta del establo con un golpe seco. En él flotaba ese silencio que solo precede a las conversaciones que cambian un destino. Neisha estaba junto al fuego, moliendo maíz con las manos cubiertas de harina. El niño dormía en una manta respirando despacio. «Volvieron a preguntar por usted», dijo Elías, sin rodeos. «Ella no detuvo el movimiento del molinillo, y usted volvió a mentir. Tuve que hacerlo. No han quiso hacerlo». Él la miró. Su voz no era acusadora, sino cansa, como si no supiera si debía agradecerle o temerle. «¿Le molesta que la proteja?», preguntó Elías. Neisha levantó la vista, los ojos ardiendo como la leña. «No me protege. Me esconden». Elías dio un paso hacia ella, con la sombra del fuego dividiendo su rostro. «¿Qué diferencia hay?» «La misma que entre un esposo y un refugio», dijo ella, clavándole la mirada. «Uno se queda por amor, el otro solo mientras dure la tormenta». Él se quedó sin palabras. Aquella frase, pronunciada con tanta calma, lo atravesó más que cualquier reproche. El silencio creció entre ellos. Afuera, el viento movía los álamos y el crepitar del fuego llenaba el vacío. Elías se sentó frente a ella, con la voz más baja, casi un susurro. «No sé qué quiere que haga». «Nada», respondió Neisha sin mirarlo. «Usted ya me dio un techo. No le debo más. Yo no hice esto por deuda». «Entonces, ¿por qué?», preguntó. Levantando la cabeza, Elías tardó en responder. Sus ojos buscaban algo en el fuego que no estaba allí. «Porque cuando la vi, recordé a mi esposa, como la encontré la última vez, temblando, sola. Nadie la ayudó. Yo no pude hacerlo a tiempo». Neisha lo escuchó sin moverse. «No soy su esposa», dijo al fin. Con suavidad él asintió. «Lo sé, pero tampoco la dejaré morir por culpa de otros hombres». Neisha observó sus manos, fuertes y agrietadas. El silencio que siguió no fue de distancia, sino de comprensión. «Entonces, Elías», dijo ella despacio, «dígame, ¿quiere una esposa, o solo un refugio?» Esa pregunta quedó flotando en el aire, más pesada que el polvo del desierto. Pasaron los días. Elías evitó responder, pero cada gesto lo delataba. Dejaba leña extra junto a la cabaña, arreglaba el corral que no necesitaba arreglo, alargaba las conversaciones inútiles solo para oírla hablar. A una noche, durante una tormenta repentina, el trueno cayó cerca y el caballo del niño se desbocó. Elías corrió bajo la lluvia y Neisha fue tras él, sin pensarlo. Entre los dos lograron calmar al animal. Empapados hasta los huesos, aun cuando volvieron al cobertizo, el fuego se había apagado. Elías se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de ella. «No quiero que enferme», dijo. «Y yo no quiero deberle más favores», respondió. Pero no apartó la chaqueta en él. La miró. «No es un favor, Neisha. Es lo que hace un hombre cuando a alguien le importa». Ella lo sostuvo con la mirada, firme pero temblando un poco. «Entonces, respóndame», susurró. «Si algún día deja de importarme, ¿me echará como a una tormenta?» Elías tragó saliva, el corazón latiendo fuerte. «No podría hacerlo». Neisha se acercó un paso. El aire se volvió denso, con el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de lata. «Entonces, no me esconda más», dijo ella. «Déjeme estar a su lado como igual, no como sombra». El ranchero la miró largo rato, y por primera vez no vio en ella a una mujer que debía proteger, sino a alguien que podía acompañarlo sin pedir permiso. «Está bien», murmuró Elías. «Entonces, quédese. No como refugio, sino como parte de esta casa». Neisha bajó la vista.
y una media sonrisa cruzó su rostro cansado. Las casas se derrumban, dijo con voz baja, pero los corazones que se entienden, no. Él no respondió. Solo acercó un leño al fuego, que volvió a encenderse, tibio y dorado. En el reflejo de las llamas, dos sombras se unieron, sin necesidad de promesas ni palabras. A la pregunta había sido respondida. Ann no quería refugio, quería compañía. El pueblo de Dry Creek era pequeño, pero sus lenguas eran largas. Bastaba una mirada fuera de lugar, una sombra en la ventana o un caballo desconocido para encender la curiosidad de todos San cuando. Elías volvió a bajar al pueblo por provisiones. Notó enseguida que algo había cambiado. El herrero lo saludó sin levantar la vista. El cantinero, que solía bromear con él, le sirvió el café sin una palabra. Y en el fondo de la taberna, dos hombres vestidos con chaquetas militares lo observaban con atención. Elías bebió despacio, fingiendo no notarlo. Sabía lo que venía. Los rumores habían llegado antes que él. Una voz familiar lo llamó desde la esquina del mostrador. Era Clara, la mujer del tendero. Tenía fama de buena persona, pero también de saber más de lo que decía. Elías empezó con cuidado. Dicen que tienes compañía en tu rancho. Él mantuvo el gesto sereno. ¿Tengo un caballo enfermo? Si a eso se refieren. Ella se inclinó un poco. No hablo de caballos. Hablo de una mujer de piel morena. Y un niño en el corazón de Elías se detuvo un instante, pero no lo mostró. El desierto está lleno de sombras, respondió, dejando unas monedas sobre el mostrador. A veces la gente ve lo que quiere ver. Ann Clara lo miró en silencio, como si buscara la verdad en su cara. Tenga cuidado, Elías, dijo al final. Los soldados no preguntan dos veces. Esa misma noche, de regreso al rancho, Elías llegó más tarde de lo habitual. La luna se escondía entre nubes pesadas, y el silencio era tan profundo que cada paso sonaba como una alerta. Neisha lo esperaba junto al fuego. «Ha tardado», dijo ella. «Había ojos en todas partes», respondió, dejando el sombrero sobre la mesa. «Saben que no vivo solo». Ella apretó los labios, con el gesto sereno, pero los ojos llenos de preocupación. «Entonces debo irme». «No», respondió Elías de inmediato. «No va a hacerlo. ¿Y cuando lleguen los soldados? ¿Cuando le apunten a usted por mi culpa?» Él la miró con firmeza. «Si se va, ellos ganan anillo. Pierdo algo más que un rancho». Neisha no respondió. Solo se quedó mirándolo, tratando de descifrar si lo que oía era valentía o locura. 2 días después, el rumor ya era fuego. En el salón se hablaba del ganadero que escondía a una india, y en la cantina se apostaba cuándo lo arrestarían. Un niño, hijo del sheriff, juró haber visto a una mujer de trenzas negras cerca del río. El sheriff, Harlan Price, no creía en chismes, pero sí en mantener el orden. Y un hombre que ocultaba a una fugitiva apache podía convertirse en un problema político. «Mañana al amanecer», dijo a sus ayudantes, «iremos a hablar con Elías esa noche». Neisha despertó sobresaltada. Había soñado con fuego, con su antiguo poblado ardiendo entre gritos. Elías estaba despierto, sentado junto a la puerta con el rifle apoyado en las rodillas. «No puedo dormir», dijo ella. «Yo tampoco», contestó él. Neisha se acercó, envuelta en una manta. «¿Por qué hace esto?», preguntó en voz baja. «No soy su sangre, no soy su esposa». Elías la miró, cansado, con una mezcla de ternura y determinación. «Porque hay hombres que construyen muros y otros que levantan hogares. Yo ya tuve demasiados muros». Ella bajó la mirada, tocando la madera rugosa del suelo. «Los muros protegen y también encierran». Por un instante, el fuego iluminó sus rostros como si fueran dos almas atrapadas entre la culpa y el deseo en el exterior. El primer canto del gallo rompió el silencio.
Elías se levantó. Vendrán hoy. Lo sé. Nesha lo observó un largo momento. Luego tomó una decisión. Entonces, no esperaremos. ¿Qué quiere decir? Si ellos vienen, nos encontrarán. Pero, si salimos primero, no sabrán a dónde fuimos. Anelias dudó. Irse significaba abandonar el rancho, su tierra, todo lo que había construido. Pero en los ojos de Neisha vio algo que no podía ignorar. A la misma valentía que lo había hecho amarla sin admitirlo. Está bien, dijo al fin. Pero sí, lo haremos juntos. Neisha asintió, y una brisa fría entró por la puerta abierta. Afuera, el horizonte se teñía de un rojo oscuro. El rumor ya no era solo palabras, era una amenaza. Y antes de que el sol terminara de salir, el ranchero y la viuda apache ya cabalgaban hacia lo desconocido. El amanecer los encontró lejos del rancho. Elías cabalgaba al frente, con el sombrero bajo y la mirada fija en el horizonte, mientras Nesha sostenía al niño contra el pecho, cubierto con una manta. El viento del desierto soplaba como si quisiera borrar sus huellas, pero también las levantaba en remolinos de polvo que los delataban a distancia. Sabían que los seguirían. No era una cuestión de sí, sino de cuando a media mañana se detuvieron junto a un arroyo seco. Elías desmontó primero, buscando con la vista el punto más alto. «Aquí descansamos», dijo, ayudando a Nesha a bajar. Ella asintió, pero su respiración era corta. «No pueden perseguirnos mucho más», dijo con esperanza. «No sabrán hacia dónde fuimos». Elías negó despacio. «No subestime a Harlan Price. Ese hombre rastrea como un lobo viejo. ¿Era su amigo?» Lo fui, antes de que el uniforme lo hiciera. Obedecer más al deber que al corazón. Neisha se arrodilló junto al niño dormido. «Entonces, ¿conoce cómo piensa?» Elías miró hacia las colinas. «Sí, por eso sé que ya nos está siguiendo». Al caer la tarde, el cielo se volvió de cobre y el calor comenzó a rendirse. Desde una cresta, Elías divisó 3 figuras a caballo levantando polvo. Los soldados nos encontraron, susurró. Nesha miró atrás, su rostro sin miedo, solo con esa serenidad obstinada que siempre la distinguía. «No me esconderé otra vez». Elías bajó del caballo y revisó su rifle. «No se trata de esconderse, sino de sobrevivir». Ella lo observó, y por primera vez en días, sonrió con suavidad. «Siempre habla como si su vida valiera menos que la mía». Él la miró de frente. «No habló como alguien que ya decidió que proteger primero a Neisha». Bajó la mirada. En sus ojos había algo más que gratitud. Había comprensión y algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar. Avanzaron hacia un cañón estrecho, donde las paredes de roca ofrecían sombra. Elías los guió hasta una cueva apenas visible entre los riscos. «Aquí esperaremos la noche», dijo Ann. Mientras el niño dormía, Nesha observó cómo él preparaba una pequeña fogata oculta. «¿Por qué no se rinde?», preguntó de pronto. «Podría decir que fui yo quien lo obligó Q. Lowengain». Elías alzó la vista, sorprendido. «¿Y vivir con eso? No, prefiero que me juzguen por lo que hice, no por lo que inventen». Ella lo miró largo rato. Su esposa susurró. «¿Ella lo amaba así?» Elías se quedó inmóvil. «Ella me quiso a su manera», respondió al fin. «Pero con usted». Se detuvo, como si las palabras le pesaran. «Con usted, no sé qué siento. Solo sé que si la pierdo, el desierto volverá a estar vacío». Neisha apartó la mirada, pero una lágrima se le escapó sin permiso. A medianoche, el ruido de cascos resonó entre las piedras. ¿Eran ellos? Elías apagó el fuego con arena y se asomó con el rifle en mano. Los soldados avanzaban lentos, iluminando con linternas, siguiendo las huellas que el viento aún no borraba. Neisha lo tomó del brazo. «No dispare. Si lo hace, no habrá vuelta atrás». Elías respiró hondo. «Ya no hay vuelta atrás»,
desde que la dejé entrar en mi casa. La miró una última vez, y en esa mirada dijo todo lo que el silencio no podía. Entonces, con calma se levantó y salió de la cueva. El sheriff Price lo vio de inmediato. «Elias», gritó Anne, «entréguela». «No quiero matarte». El Elías levantó las manos, pero no se movió. «No la entregaré, Harlan. No mientras vivan». Un silencio tenso cayó sobre el cañón. Solo se oía el viento. «No la protegerás de la ley», replicó el sheriff. Elías dio un paso adelante. «No es la ley la que la persigue, Harlan. Es el miedo. Y yo ya viví demasiado escondido del miedo, Anne, por un instante». El sheriff bajó el arma. Dudó, Anne, pero uno de los soldados apuntó. Impaciente, el disparo rompió el aire. Neisha gritó. Elías cayó de rodillas. Los soldados avanzaron, pero Price levantó la mano, furioso. «Basta». El eco del disparo se perdió entre las rocas. Neisha corrió hacia Elías, lo tomó entre sus brazos. La sangre le manchaba las manos, pero sus ojos aún estaban abiertos. «Te lo dije», murmuró él con un hilo de voz. «No te escondería más, Anne». Y mientras el sol nacía sobre el desierto, el viento cubría el rastro de sus huellas, como si la tierra misma quisiera borrar la historia de un hombre que amó a una viuda apache más allá de la ley. El amanecer sobre el cañón trajo un silencio pesado, interrumpido solo por el susurro del viento entre las piedras. Elías estaba recostado sobre la arena, con el rostro ensangrentado, pero respirando con dificultad. Neisha lo sostenía entre sus brazos, sus manos temblando pero firmes. «No, no puedes morir ahora», susurró. Mientras presionaba un paño sobre la herida, él la miró, con ojos llenos de dolor y determinación. «Neisha, escuchaste lo que dije ayer, ¿verdad? Subas, era débil, casi unmut. No te escondería más». Nunca. Ella negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Lo sé, pero no me basta con palabras». Elías intentó sonreír, pero un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Entonces, quédate conmigo». Hasta el final los soldados se habían detenido a unos metros, observando, sin saber qué hacer. El sheriff Price bajó el arma y los llamó a retroceder. «Basta», dijo con voz firme. «Ya suficiente sangre». Uno de ellos murmuró algo sobre órdenes y castigo, pero Price lo silenció con un gesto. «Este hombre pagará su precio». Pero no. Hoy Elías se tensó, consciente de que su vida pendía de un hilo, y de la decisión de aquel viejo amigo. «¿Qué precio?», preguntó débilmente. Price respiró hondo. «El silencio, guardarás la verdad. No dirás dónde estuvo Neisha. Nadie debe saberlo». Elías asintió. «Con un hilo de voz, lo haré». «Si ella está a salvo». Neisha lo miró con ojos grandes y llenos de orgullo. «Eso es más de lo que muchos hombres harían». Mientras los soldados se retiraban, Elías apoyó la cabeza sobre las rodillas de Neisha, sintiendo como la fatiga y el dolor lo consumían. «Tienes que prometerme algo», dijo con dificultad. Ella frunció el ceño. «Lo que sea. Que no volverás al pueblo. Que buscarás tu vida donde nadie pueda encontrarte. Y que no olvidarás que hay alguien que te amó». Incluso cuando todo parecía perdido, Neisha respiró hondo. Sus manos temblaban, pero sostuvo la suya con fuerza. «Prometo que viviré por ti y por Tosa». El niño, dormido entre las mantas, se removió un poco. Su respiración tranquila contrastaba con la tensión de los adultos. Elías sonrió débilmente. «Él debe crecer sin miedo», susurró, «sin saber que los hombres pueden ser tan crueles». Los días siguientes fueron un borrón de dolor y cuidado. Elías no podía levantarse, pero Neisha no se apartó ni un instante. Aprendió a curar sus heridas, a alimentarlo y mantenerlo hidratado. Cada gesto suyo era silencioso, pero cargado de afecto y respeto. Él, a cambio, le enseñaba palabras que iban más allá de la supervivencia, como leer los signos del desierto, cómo interpretar el viento,
cómo escuchar a los animales. Todo mientras la protegía de la soledad que amenazaba con devorarla. A pesar de las heridas, hubo momentos de risas contenidas en el niño. Tosa encontraba piedras brillantes en el cañón y se las ofrecía como tesoros a Neisha y a Elías. Cada sonrisa del niño era una pequeña victoria, una promesa de que la vida aún podía ser buena. Un atardecer, Elías la miró con ojos cargados de emoción contenida. Neisha, creo que el precio que pago hoy vale cada segundo que te tuve a mi lado. Ella lo observó, con la cabeza apoyada sobre su hombro, y una lágrima rodó por su mejilla. Y yo valoro cada instante que compartí contigo y con este lugar que me acogió en el sol. Se hundió detrás de las colinas, iluminando sus rostros con un dorado cálido. La batalla por la supervivencia había terminado, pero a un costo que ambos entendían. Elías, aún débil, sonrió. No era la sonrisa de un hombre invencible, sino la de alguien que había encontrado algo más valioso que la libertad. Había encontrado un hogar, aunque temporal, en el corazón de una mujer apache y su hijo Neisha. Lo sostuvo, y en silencio ambos entendieron que la vida que vendría sería diferente. No perfecta, no segura, pero compartida, porque a veces el precio del silencio era también el precio del amor. El rancho estaba en silencio cuando el sol comenzó a asomar detrás de las colinas. El viento traía el olor de la tierra húmeda por la última tormenta, mezclado con el humo de la leña encendida. Elías permanecía sentado en el porche, el rostro todavía marcado por los días de tensión y heridas, pero con los ojos más claros que antes. Neisha estaba a su lado, con Tosa, jugando a los pies de ambos. Observaban cómo el niño lanzaba piedras al suelo, risueño, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, la vida parecía simple, casi normal. Elisa, dijo Neisha, rompiendo el silencio. Hemos pasado por mucho. Sí, respondió él, su voz aún áspera por la fatiga. Pero seguimos aquí. Ella lo miró con esa calma que lo desconcertaba, con la determinación que siempre lo había traído. Podríamos encontrar otro lugar, un sitio donde nadie nos busque. Él negó despacio. Este lugar, este rancho, es todo lo que conozco. No puedo abandonarlo. Entonces, ¿solo se quedará por la tierra?, preguntó ella. Suavemente, ¿no hay otra razón? Elías bajó la mirada, tomando las manos de Neisha entre las suyas. No me quedaré, porque aquí está usted. Y Tosa, por primera vez en años, esto se siente como un hogar. Ella bajó la cabeza, y por un instante temió que sus palabras fueran demasiado fuertes, demasiado comprometedoras. No quiero que piense que me quedo solo por necesidad. Me quedo porque quiero. Él levantó la cabeza lentamente, encontrando sus ojos. Eso es más de lo que esperaba escuchar. Un silencio cálido se posó entre ellos, lleno de promesas implícitas. El niño corrió hacia ellos con una piedra brillante, orgulloso de su tesoro. Neisha la tomó y se la mostró a Elías. Mira, dijo, para ti. Elías la tomó, conmovido. Entonces debemos construir algo que valga la pena, para todos nosotros. Esa misma tarde, mientras revisaban los cercos del rancho, Elías notó cómo Neisha movía las manos con destreza y cuidado. Cada gesto suyo reflejaba fuerza y dignidad. Ha cambiado mucho desde que llegó, murmuró. No he cambiado, respondió ella. Solo me dejo ser. Vista. Él sonrió, una sonrisa genuina, sin temor ni dudas. Y yo aprendo a dejar que me vean. Neisha levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron. En ese instante, la distancia que habían mantenido por miedo y orgullo desapareció. No había jefes ni subordinados, ni protector ni protegida, solo dos personas que habían elegido quedarse juntos. Al caer la noche, el rancho se llenó de un silencio cómodo, solo roto por el viento que movía las ramas de los álamos.
Elías encendió el fuego y Neisha colocó a Tosa en su manta junto al fuego. ¿Y si el pueblo habla otra vez?, preguntó ella, con un dejo de preocupación. Si descubren que seguimos aquí, que hablen, dijo Elías. Firme, no nos importa. Nadie puede destruir lo que hemos construido juntos. Ella asintió. Por primera vez, desde que llegó al rancho, sintió que podía descansar. No solo físicamente, sino en el corazón. Este era su hogar. No porque estuviera protegido, sino porque había elegido quedarse. Elías se acercó, tomando suavemente su rostro entre las manos. Neisha, no es un refugio lo que quiero. No lo fue desde el primer día. Ella sonrió, una sonrisa suave, llena de alivio y aceptación. Entonces ya está decidido. ¿Nos quedamos? Sí, respondió él. ¿Nos quedamos? El niño suspiró mientras dormía, ajeno a los miedos y rumores que aún rondaban fuera del rancho. Para él, la vida era simple. Tenía una madre y un padre que lo cuidaban, y un hogar donde podía ser feliz. El fuego crepitó en la noche, iluminando sus rostros. La decisión estaba tomada. Lo que vino antes, las pruebas y peligros, habían servido para una sola cosa, en enseñarles que podían elegir, y ambos eligieron quedarse por primera vez. El rancho no era solo tierra y muros, sino un hogar lleno de vida, amor y esperanza. El amanecer llegó lento sobre las colinas, tiñendo de dorado los riscos y el polvo del rancho. Por primera vez en semanas, todo parecía tranquilo. El viento traía consigo el olor de la tierra húmeda y del pasto recién cortado. Y el sonido de Tosa, jugando en el patio, era música suficiente para llenar el corazón de Elías. Neisha estaba junto al pozo, lavando ropa bajo la luz suave del sol. Sus movimientos eran decididos, pero con la calma de quien finalmente pertenece a un lugar. Elías la observaba desde el porche, con la mirada cargada de algo más profundo que gratitud. Había encontrado en ella su hogar, y no había fuerza en el mundo que lo hiciera dudar. «Buenos días», dijo ella, sin voltear. «Buenos días», respondió él. «El niño duerme aún». Neisha dejó el agua correr sobre la tela y finalmente lo miró. Una sonrisa ligera cruzó su rostro. «Nosotros también», dijo, casi en un susurro. El rancho estaba limpio y ordenado. Las cercas reparadas, los corrales asegurados. Cada detalle mostraba el esfuerzo conjunto de un hombre y una mujer que habían decidido construir algo duradero. Más allá del miedo y los rumores, Elías bajó al patio y el niño corrió hacia él con una risa clara que iluminó el aire. «Papá, mira lo que encontré», dijo Tosa, levantando un pedazo de cuarzo brillante. Elías lo tomó y lo sostuvo, sorprendiéndose por lo pesado que parecía el objeto, pero aún más por el peso de la responsabilidad y el amor que sentía por aquel pequeño ser. «Es un tesoro, Tosa, igual que tú». Neisha lo observaba desde un lado, con el corazón lleno. Sabía que la vida aún podía traer pruebas, pero también comprendía que había construido algo que ni la ley ni los soldados podrían destruir. Alguna familia elegida. Salida, Wairil. Durante la mañana, el rumor del pueblo volvió a llegar, traído por un viajero que se detuvo en el rancho. Pero Elías no salió a responder. Neisha tampoco lo hizo. La tierra que habían reclamado como propia era más fuerte que cualquier murmuración. «Déjalos hablar», dijo Elías. «Aquí nadie puede hacernos daño». Neisha asintió. «Sí, nadie que no respete nuestro hogar». Se sentaron juntos bajo el porche, el sol calentando sus hombros, el niño jugando entre ellos. Por primera vez, Elías no sintió miedo. No había secretos que temer, ni sombras que acechar. Solo la certeza de que la mujer junto a él, la que había llegado sin pedir nada, era la que le enseñaba a vivir de nuevo. Al caer la tarde, encendieron una fogata. El humo se elevaba en espirales sobre el rancho, mezclándose con el olor del pasto y la tierra. Elías miró las estrellas que empezaban a aparecer,
y en su mente no había fantasmas ni arrepentimientos, solo la claridad de un futuro compartido. Neisha tomó su mano. «¿Sabe, Elías?», dijo con suavidad. «El desierto es cruel, pero también enseña a valorar lo que importa». Él asintió. «Sí, y me enseñó a no temer a lo que importa de verdad». Se miraron largo rato. No era necesario decir más. Sus ojos decían lo que el viento y las estrellas confirmaban. Habían encontrado algo que el desierto no podía arrebatarle. Cuando la noche cayó completamente, el rancho estaba en silencio, salvo por el leve crujido del fuego y el respirar tranquilo de Tosa. Elías y Neisha se sentaron juntos, con las manos entrelazadas, observando cómo el desierto se extendía más allá del horizonte. No había murallas que los protegieran de todo, no había garantías de un mañana sin peligros, pero lo que sí había era algo mucho más fuerte, un hogar construido con paciencia, respeto y amor. Un hogar donde los miedos se enfrentaban juntos y donde la vida, pese a sus heridas, podía florecer. Neisha apoyó la cabeza en el hombro de Elías, y él la rodeó con un brazo. El niño dormía seguro. En medio de ese espacio que ahora pertenecía a los tres, «Hemos ganado algo», murmuró Elías. «Más que eso», dijo ella, «hemos encontrado un hogar». Y mientras el desierto se extendía bajo la luna creciente, el rancho no era solo tierra y muros, era un refugio, una promesa y un hogar. Porque a veces, incluso en los lugares más áridos, el amor puede florecer y la vida puede renacer, más fuerte y más hermosa que antes. Y allí, bajo el cielo infinito del desierto, Elías, Neisha y Tosa comenzaron el primer día del resto de sus vidas.